La primera pregunta es, toda la idea de deberíamos votar, ¿qué tal participantes deberíamos estar como creyentes? Mi respuesta se la voy a pasar a Jesse. Yo fui criado por hippies. Esa es muy buena pregunta. Yo oigo esa pregunta y digo, es una muy buena pregunta y me pregunto qué contestaría su pastor. Tú dijiste, hablaste sobre las elecciones y yo sé que tenemos un llamado de romanos y es de tener respeto hacia los policías, hacia nuestro militar. Y estas personas han sacrificado muchas cosas y estamos en un país donde se puede votar por su sacrificio y es más de honrar eso. Y tenemos una oportunidad uh, de hacerlo. Yo en realidad no estoy concentrado en lo que va a pasar en el reino venidero. Cristo va a arreglar eso. Pero en el punto de Jesse, de lo que él estaba diciendo, donde estamos envueltos en votar en una ciudad más pequeña, lo podemos hacer porque podemos hacer la diferencia, pero no me voy a meter en eso si debes de votar o no, eso es algo que tiene que ver con la conciencia, pero con nuestra familia tratamos de siempre hacerlo, siempre con Cristo en el centro, y, y si yo pudiera parar a alguien de hacer malas pólizas, lo voy a hacer. Yo voy a ser totalmente en esto. Yo voto todas las veces que puedo y lo hago por la razón que, porque no quiero ser una piedra de tropiezo para la gente. En realidad lo quiero hacer porque quiero animar a las personas. Y también tenemos que entender que es una manera de administrar de lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. Y es mi manera de participar a través de votar, pero a veces me pregunto que hay tanta gente que está tan enredada en esto que si en realidad les afecta en su nivel de santificación no lo deberían de hacer. Yo abro mi Biblia en Salmo 130, versículo 1, que es un pasaje que he predicado en la iglesia de Manuel después de la elección presidencial, porque la gente se mete bien adentro de todo esto y empiezan a preguntar cosas en vez de sentido y se enfocan en tanto en estas cosas y me enfoco en lo que dice en Salmos, donde me recuerda que no me debo de estar enredando en cosas que me roben la paz, sino que me enfoco en Dios. Y ese es David siendo el rey, y el rey está diciendo, no voy a desenfocarme con el gobierno, simplemente voy a confiar en Dios y voy a estar contento siendo yo mismo. Eso está bien. Una cosa única que me pasó, estaba predicando en el Master Seminary en el Chapel y tuve la tentación de predicar la textación de elección y no lo hice, pero y yo me acuerdo que fue un poco duro agarrar la atención de los que estaban ahí, porque todos estaban pensando en la elección. Esta pregunta es para Jesse. So, tú has estado hablando sobre la idea sobre la voz profética. ¿Puedes explicar qué es eso? ¿Qué es la voz profética? ¿Deberemos votar? Si puedes expandir en eso. Sí, yo uso la analogía de casco, ¿la has oído, Steve? Suponga que casco empieza a cerrar los lugares donde dan cosas gratis
y empiezan a decir, ya nada más va a ser dos cosas por persona y la gente empieza a comerse todo. Y está ahí un cristiano nacionalista y empieza a ejercer lo que él cree dentro de la tienda y empieza a regular las ideas. Ténganme paciencia con esta analogía. Y la gente que está ahí empieza a decir, eso en realidad no te deberías de comer lo que te están dando porque el día de mañana no vamos a tener que comer. Pero ni uno de esos dos puntos de vista está bien. Así que la voz profética que entra ahí debería decir, eso está mal, y deja que los trabajadores hagan su trabajo y el SAI que está ahí también haga su trabajo. Y no es para que usted sea una persona mala ahí, pero estamos entendiendo que el cristiano nacionalista está comparando los dos juntos y ellos se meten y podrán decir que estamos alegando en contra de todas estas cosas que están haciendo, que no deberían de hacer cirugías a los niños porque tienen en realidad van a batallar con las cosas de la mañana, pero una voz profética va a decir esta es una abominación a Dios y Dios va a juzgar por eso. Y la Biblia dice que Él va a juzgar al que está inmoral sexualmente hablando. En realidad no tiene que ver con algo político, sino simplemente decir lo que está malo. Recuerde a Juan el Bautista, él murió porque estaba hablando con Herodes y, y le apuntó un mal que estaba haciendo. No está apelando hacia, hacia la cultura de ese tiempo. Él simplemente dijo que lo que estás haciendo está mal y le cortaron la cabeza. Esa es una voz profética. Eso es algo que nos puede conservar. Hay muchas preguntas que hemos estado hablando. ¿Qué es, qué es la meta de los creyentes? ¿Qué tan involucrados deberíamos estar como creyentes? Donde se cruzan los mandatos bíblicos. Es nuestro trabajo para hablar sobre esas verdades. Toda la sociedad que estamos aquí. Próxima pregunta. ¿Es mal ser activo político estando como en diferentes borras? ¿Sería mal si yo voy deseando ir al oficio de política? ¿Qué tan involucrado deberíamos estar como creyentes? Cualquier de ustedes dos. Bueno, somos seres humanos que vivimos en este país y somos ciudadanos, así que como pastor no tengo ningún interés para correr para la oficina de gobierno. Hace años, cuando Pat Robertson corrió para presidente, uh, yo no tuve nada que decir de eso, me quedé en mi línea. Yo no creo que hay nadie en este cuarto que estuviera desacuerdo que haya más cristianos responsables por nuestra sociedad. Tenemos personas que están llenas del Espíritu Santo tomando decisiones sabias y no estaríamos de desacuerdo por aquellos o por orar por aquellos que están en el gobierno. Es lo que dice la palabra de Dios y oramos que sus ojos sean abiertos. Yo me lo llevaría a mi corazón como problema si yo estoy corriendo para la oficina y estoy apoyando una campaña o unos desfiles, yo lo haría porque en mi corazón uh, porque en mi corazón te creo que eso va a ser la diferencia. En realidad es un problema del corazón, pero a la misma vez es a través de la presencia de personas que están llenas del Espíritu Santo, que son los que están deteniendo el mal en nuestro mundo. Y no voy a empezar este argumento esta mañana, pero esta es una razón por la que yo creo en el rapto de la iglesia, porque
porque una vez que la iglesia sea sacada, el enemigo va a empezar a hacer la maldad y ya no va a haber nadie que lo detenga. Así que para mí es un problema del corazón, pero yo no voy a poner mi fe en eso. Si me haces escoger, si vas a ayudar a un desfile político o proclamar el evangelio, yo siempre voy a escoger proclamar el evangelio. Yo no voy a poner a nadie abajo por tomar esas decisiones. Yo sé que hay mucha gente santa que está en la oficina y le doy gracias a Dios por eso. Eso es lo que yo diría. Yo tengo un amigo que acaba de ser elegido mayor de una ciudad y era un anciano dentro de la iglesia y se movió a otra ciudad y lo hicieron mayor. Un mayor que abre sus sesiones en oración. Y él tenía la idea que toda la gente debería tener una ocupación dentro del gobierno porque serían decisiones santas y estamos aquí por eso, porque somos la sal y la luz del mundo y queremos tener influencia sobre otros. Y sabes que nomás para restringir eso de la corriente para la oficina es para crecer una coalición. ¿Qué tipo de compromiso vas a tener que tener para lograr eso? Con un nivel local es diferente entre eso y algo grande. Puedes tener un enfoque de reino eterno. Absolutamente. Y yo diría esto también. Una de las cosas que me anima a mí es como cuando miro cristianos que se envuelven políticamente hablando, es que les da al mundo una oportunidad de ver cómo somos como cristianos, buenos ciudadanos, que no somos locos que simplemente nos colgamos de árboles a esperar a Cristo y no nos importa la sociedad. Somos llamados a, a cuidar la sociedad, ser buenos vecinos. Yo soy muy sensible cuando, cuando la gente hablaba mal de mí, pero y me sentía mal, pero en realidad lo tuve que dejar a un lado y hay gente que no les importa eso. Los pastores no pudieran ser políticos porque se estuviera repitiendo a cada rato. Perfecto. Eso a lo mejor ya va a ser respondida. Una pregunta es, ¿puedo ser un patriota y un creyente al mismo tiempo? Dijo Jesús que no puede servir a dos amos. Hay mucha gente, o sea, a lo mejor en ese cuarto que pueden ser ambos. Mi pregunta es, ¿puedes ser patriota y ser un creyente y cuáles cauciones podrían dar cuando quieren perseguir estas cosas? Se puede ser un patriota y un creyente. Yo mencioné esta noche donde Steve va a hablar y de la manera que él va a aplicar eso con la gran comisión, concentrado en la política, pero él tiene la razón en realidad donde tenemos que ser amorosos y se mueve a los años de Agustín, donde tenemos que tener la diferencia de, de poner la diferencia entre el gobierno y la gente, pero el patriotismo es amor hacia las personas y es su lenguaje, pero él tira algo ahí en esa parte y usted esperaría a un cristiano peleando por los dos que se pusieran de acuerdo para tener un estudio bíblico y después para dispararse uno al otro. Y eso está muy lejos de nuestro mundo, pero eso refleja el amor en el mundo. Puedes ser un patriota, absolutamente. Es virtuoso amar a tu nación, pero tiene que haber orden
comparado al amor a Cristo y al amor a la familia. Y sí, amar a la familia es un componente de lo que estamos hablando del patriotismo. Yo visité una iglesia y que en un país donde persigue a los cristianos y ellos dicen que tienen uh, libertad religiosa y tienen en todas sus iglesias un retrato del rey. Imagínense si yo entrara aquí y tuvieran una foto de Joe Biden aquí, pero eso es normal y no lo tiene porque es un hombre santo, pero esa es la manera en la que ellos oran por él. Y es raro ver eso, pero ponen a su rey ahí, lo aman a su rey y está persiguiendo cristianos y ellos oran por esa persona. Y yo tenía unas objeciones por eso, pero eran mías y no quise compartirlas. El patriotismo, y yo lo mencioné hace rato, me gustaría mirar hacia adelante de lo que va, cómo vamos a acabar, para ver cómo va a acabar el mundo, pero en Apocalipsis dice que va a haber naciones, que va a haber reyes que van a estar trayendo sus regalos al rey. Cualquier cosa que ellos están haciendo en su país lo van a traer como ofrenda y es una manera que ama a Dios. Es pecado cuando una nación se tiene que defender de otra nación. Y ahorita está verdaderamente es un desastre porque no ya nos batallamos simplemente con naciones contra nación, sino grupos contra grupos. Pero el patriotismo en su manera más simple de explicar es amar a su país. Y eso es hermoso y lo podemos celebrar. Cuando el pecado está introducido, el patriotismo, empezamos a ver en Romanos 13 de que, cómo tenemos que defender a los inocentes de los malvados. Y la pregunta es, ¿puedo ser un patriota y un cristiano a la vez? Yo diría que estamos llamados a hacerlo. Y aún aquí, en nuestra iglesia, tenemos gente que está trabajando para el gobierno y estamos contentos por eso. Una pregunta interesante. Si una nacional, ah, si mandan para los ejércitos, como creyentes deberíamos responder? Darren se tuviera que regresar a Canadá. Lo siento, eso no estuvo bien. Voy a dejar a Jesse que conteste eso. Mi historia personal. Yo crecí con hippies y no tenía ningún antecedente religioso, pero sí estaba con los Quakers y era como una comunidad hippie y no había Biblias, no había oración, era simplemente juntarnos para ayudarnos socialmente hablando, pero cuando yo fui salvo y le hablé a mi mamá para decirle que me había hecho cristiano, ella me dijo, tienes que tener tu asociación con los Quakers para que no te lleven a la guerra. Y para la gracia de Dios, ella también se hizo cristiana y es algo hermoso para mí. Y yo sé que hay una conciencia religiosa de pelear para el militar, para el servicio militar, pero no creo que bíblicamente yo no tuviera ningún problema para que llevaran a la gente a pelear a la guerra o dejar que fueran a la guerra. Es algo que miramos en la Biblia donde tenemos que hacerlo. Yo no puedo decir nada mejor que eso, pero quisiera mencionar donde podemos rehusar y cuando un enliste pasa en Estados Unidos, nosotros tenemos que tomar una decisión y no estamos, gracias a Dios, en la situación. ¿Qué haría yo eso en 1937 si hubiera estado en Alemania y si yo supiera qué tan malo iba a ser ese gobierno? Fuera una decisión fácil para mí de tomar. Esa pregunta es un poquito diferente, pero vale la pena hablando sobre eso, sobre
cómo podemos evitar compañías que como Target que está promoviendo sobre la homosexualidad, Starbucks, sin hacer nuestra propia comida. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos hacer decisiones en qué soportar? Hay gente aquí que dijera, yo acepto esos términos. Tú eres el invitado. Yo digo algo y tú simplemente lo acompañas con algo mejor. Bueno, yo lo contestaré. Bueno, la respuesta más corta de cómo evitar todo eso es morirte. Simplemente muérete. ¿Ves? Te dije que tú contestas mejor. Porque vamos a ver esto. Yo soy un cristiano, yo soy un ciudadano de esta nación y como un ciudadano de esta nación, yo puedo decidir si quiero apoyar a una persona o una compañía económicamente, si siguen haciendo algo malo. Si yo dejo o no dejo de comprar estas tiendas, no va a ser ningún impacto en la eternidad por lo que haga. Entonces voy a tener que pensar bajo esos dos términos. Yo pudiera leer, yo leí mucha historia en el pasado y no he mirado un avivamiento que ha pasado porque la gente empezó a boicotear a las tiendas. Si los quieres hacer, hazlo, pero en realidad yo no he mirado en la historia que eso es lo que pasa y que el Señor se mueve de esa manera en el mundo. Y aparte de eso, yo no voy a dejar de comprar una cierta tienda para comprarle a alguien más porque en realidad todos están contaminados de una manera o de otra con algo malo. Si para mí fuera difícil entrar a una tienda, yo ya no fuera y yo no puedo como pastor estarles diciendo a ustedes qué hacer y ustedes tampoco pueden ustedes decirme a mí qué hacer. Ustedes son responsables por su dinero y lo que hacen y no son responsables por lo que hace otra gente con lo que ellos hacen. Ahora, con eso dicho, hay una historia muy larga de la ética cristiana sobre esto. Si esto afecta a tu conciencia, entonces esa es tu libertad cristiana y lo deberías de hacer. Si Target lo sigue haciendo, ya no voy a ir, pero como la compañía de los aviones como Delta, siento que yo tengo una relación muy cercana hacia ellos, pero ellos tienen fotos de personas del mismo sexo en la pared y no los puedo ver. Y yo le digo a mis hijos, puede que sean hermanos porque se parecen y eso, ellos me tratan bien y me llevan donde tengo que ir y trato de ignorar ese cuadro. Y ellos también tenían un video de dos mujeres besándose, entonces lo hicieron un cierto tiempo y en ese tiempo en realidad yo no voy a llevar a mis hijos. Cada cristiano toma esas decisiones. No se trata de qué voy a hacer con mi dinero, es más bien cuánto estoy dispuesto a tolerar y mis opciones. Pero la Biblia no nos da sabiduría de cómo movernos en este mundo y cómo tomar decisiones y tenemos libertad en Cristo. Yo leí de una muchacha cuando empezó esto de lo de la Target, todo el boicot de Target, y esa una muchacha que iba al colegio y dijo que de la manera que, que iba a tratar con eso es de que iba a aplicar para la tienda y que iba a trabajar para ellos, para hacer la luz y la sal del mundo. No sé si compra ahí, pero así lo hizo. Esa va a ser la última pregunta. Como nación, estamos bajo la ira de Dios. Bueno, yo lo voy a hacer. Sí, sí. De la manera que eso se mira, con muchos hombres que yo conozco y respeto,
A la misma vez, déjeme calificar eso, cada persona que no le pertenece a Dios está ahorita en el juicio de Dios. Yo crecí en el dispensacionalismo y no estoy orgulloso de eso, donde miran a Estados Unidos en la Biblia y cada vez que se mencionaba un águila en la Biblia lo asociaban con Estados Unidos y hemos estado en un país donde han matado a tantos niños. No sé qué Dios está haciendo, pero en este momento no he mirado, y eso es alguna observación que yo tengo, yo no he mirado en realidad que la fe está creciendo, pero a la misma vez, Jesse, amo tu punto, pero si de veras fuéramos al pasado y habláramos en ese tiempo del estado de esta nación, nadie diría o hablara bien de este país. Ellos dijeran, y yo sé que Jesse sabe esto, ellos dijeran que las colonias, antes de que fuéramos un país, estaban en problemas espiritualmente hablando, pero el Señor, en su gracia, proveyó un avivamiento en ese tiempo. Así que para mí, en realidad no es una pregunta de blanco y negro, estamos bajo el juicio de Dios y no voy a ser como esos hombres que cada vez que pasa algo malo dicen que es el juicio de Dios, pero sí diría esto, somos una nación, estamos al punto de ser juzgados por Dios o al punto de un avivamiento. Y mientras eso pasa, mientras el Señor viene, está la oportunidad de que la gente se arrepienta. Yo amo mi país y quisiera ver un país que está envuelto en el avivamiento y en realidad en el estado que estamos ahorita, estamos a la puerta de tener un avivamiento porque la gente ahorita en el gobierno no tiene respuestas para lo que está pasando y ni siquiera ellos pueden dar las respuestas a la gente y entre ellos se están peleando y no tienen nada para la gente. Entonces estamos en una buena situación para dar buenos consejos bíblicamente hablando. Sí, estamos en este país bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en Romanos lo podemos ver y es el juicio de Dios en este país y en todas las culturas es lo mismo cuando hacen algo malo. Lo que estamos aquí pasando aquí en Estados Unidos es de que hemos experimentado muchos misioneros que han salido de este país y eso es algo bueno que ha salido de esta nación y creo que Dios ha bendecido eso. Y eso ha detenido un poco el juicio de Dios. Déjeme agrego algo más. Antes se podía ver que la gente que estaba bajo el Romanos 1, donde las mentes Dios las entregaba a la depravidad y eran en realidad los raros y ahora son los que están en el gobierno. Cuando eran los raros, por pensar así, podíamos tratar con ellos, pero ahora son los que terminan nuestras vidas. Y en realidad eso es lo que va a traer avivamiento a nuestro tiempo. Vamos a orar. Gracias.